Código limpio, el arte de escribir código. Básicamente, escribir un código es un arte. Actualmente se considera como uno de los elementos básicos en la formación del ser humano, así como las matemáticas, la física, la codificación, escribir tus ideas en código que pueda ser entendido por máquinas es una habilidad básica contemporánea. No es algo que unos pocos deberían poder, ni es algo que específico para un grupo selecto. Quizá antes sí, dados otros contextos, pero hoy se entiende de que esto es escrito para todos. Entonces tú, por ejemplo, cuando resuelves un problema de física, no le pones el resultado y ya, ¿verdad? Lo que haces es algo prácticamente artístico, desde declarar qué elementos, qué razonamiento, qué lógica, qué variables estás trabajando en un problema, mostrar el procedimiento de tal manera que alguien que venga pueda verlo o entenderlo de la misma manera en que tú lo has pensado. Por eso es un arte. El mover tus pensamientos al cerebro de otro a partir del intermediario llamado código es definitivamente un arte, ¿ok? Entonces estamos frente a ello. Aquí tenemos dos autores que hacen referencia a esto y creo que son importantes. El primero dice, de Donald Kant, dice, la programación es el arte de decirle a otro humano lo que uno quiere hacer con el ordenador. Y esto cambia la perspectiva básica, ¿no? Cuando nosotros comenzamos probablemente a desarrollar, nos decían, escribir código es decirle a la computadora qué hacer. Sí, pero ya hemos superado esa etapa, ¿de acuerdo? Ya todos sabemos que el código es eso y realmente no nos interesa si la computadora entiende o no, porque la computadora no está hecha para entender, está hecha para ejecutar las instrucciones que le decimos. Entonces, cuando escribes código, no tienes que centrarte en que funcione necesariamente o prioritariamente. ¿Por qué? Porque eso va a pasar. Si es código malo, va a ejecutarse mal y va a hacer lo que tiene que hacer, aunque esté mal escrito, ¿de acuerdo? En cambio, código desde esa perspectiva es escribir, ¿no? Describir, explicar lo que uno quiere hacer con la computadora a otro humano. Y entonces cuando escribes código no escribes para la computadora, escribes para otro ser humano. Fowler, por su lado, dice, cualquier tonto puede escribir un código que un ordenador puede entender. Los buenos programadores escriben código que los humanos pueden entender. Él utiliza tonto en el sentido no despectivo, sino en el sentido en que no necesitas habilidades especiales para escribir comandos que una computadora va a hacer. ¿De acuerdo? No eres especial. Es decir, si sabes codificar y la computadora hace lo que le dijiste que haga, ahí no hay nada especial. ¿De acuerdo? Realmente eres buen programador cuando escribes código que otros pueden entender. Parece redundante, parece esencial, pero desde luego son las bases fundamentales para poder hacer un software mantenible, porque el impacto es alto cuando el código tiene mala o buena calidad, alto positivo o alto negativo respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos entrando a esa dirección. Si trabajas en proyectos pequeños, probablemente no es tan visible. Peor si es un proyecto que es solamente para ti, nunca más nadie lo ha usado, ¿no? Entonces, o digo, nadie lo ha mantenido. Entonces, ahí probablemente escribes código que tú entiendas. Y el peor escenario posible es escribir código que ni tú entiendes. Escribes un código, pasan un par de semanas y no sabes qué es lo que has hecho. Entonces, ahí estás, en esencia, escribiendo aún un peor código, ni siquiera tú mismo lo puedes leer. ¿De acuerdo? Entonces podría ser una primera medida, ¿no? Trata de revisar el código que escribiste hace un cierto tiempo y ahí te vas a dar cuenta qué calidad de código estás produciendo. Con el tiempo, por supuesto, es más legible y más legible. Pasan los años, tienes 10, 15, 20 años programando y si has seguido la carrera básicamente correcta, sin ser negligente, alimentándote de
cada vez elementos que mejoren tu arte, entonces vas a tener un mejor código. Y si no, vas a seguir programando igual de bien que hace 20 años, pero programar igual de bien hace 20 años no sirve ya para hoy día, ¿no? Ya no se entiende. Vas a utilizar variables como seguramente, bueno, lo voy a hablar más adelante. Hay un libro famoso en la universidad, creo que todos los universitarios pasan por eso, el libro de Joyana, si no me equivoco, que tiene ciertos errores que seguramente ustedes van a notar a continuación. Bueno, el contenido de estas diapositivas son la evolución del programador, el código limpio y los malos olores en el código. Analicemos esta figura, por favor, antes de una explicación. Miren y qué pensamientos, qué ideas vienen a la cabeza mirando este esquema, o mejor dicho, esta figura. Aquí adrede ustedes pueden revisar o pueden ver que esta es la evolución del programador inconsciente de código limpio, de los principios de diseño y los patrones de diseño. Y una especie de mofa es aquí que la tecnología ha ido, vamos a decir, mejorando. Y esto no solamente tiene que ver con hardware, por supuesto la representación es hardware, pero estamos hablando de tecnologías, técnicas, buenas prácticas, eventos, nuevos enfoques para el desarrollo de lo cual tú deberías estar al tanto y crecer. Entonces, si tú eres muy buen desarrollador, eso nunca va a cambiar, siempre vas a ser bueno, pero vas a ser bueno hacia atrás. Es decir, vas a ser el bueno de hace 20 años y eso no basta en la carrera en la que nos movemos, ¿no? Entonces vas a evolucionar de manera incorrecta. El software va a evolucionar, pero tú te vas a estancar o básicamente no vas a tener una evolución correcta. Entonces esto trata de representar la evolución del programador cuando es inconsciente de la existencia de clean code, porque un desarrollador consciente hace mejoras sustantivas en sí mismo para el desarrollo, a veces conscientes y a veces inconscientes, pero hay una mejora. Pero el peor escenario es en el que creas que sepas programar sin tener en cuenta el criterio de la industria. Y básicamente el criterio de la industria es Clean Code, Solid, patrones de diseño y otros más, ¿no? Aquí al extremo, pero una forma de verlo es qué pasa cuando el desarrollador es consciente de estos principios, ¿no? El desarrollador consciente de estos principios normalmente tiene una mejora notable. Aquí quizá la mejora es no tan sutil respecto a la tecnología, tiene más que ver con el aspecto y demás, pero lo que quiere mostrarte esta idea es que quien mejora eres tú. Cuando eres consciente de estos elementos, la mejora del ingeniero es personal, es para ti. No empeoras, mejoras constantemente con el tiempo. ¿De acuerdo? Y por supuesto, económicamente también vas a mejorar, es un hecho porque existen muchos programadores en el mundo y los mejores siempre son más pagados, etcétera. Y eso es evidente en cualquier área, ¿no? Bueno, particularmente en software hoy en día, si eres bueno, realmente que resuelve los problemas, entonces ten por seguro que hay un espacio ahí en el mercado para ti. Muy bien. Después de esta pequeña comparación para poder entender que ser consciente de la existencia de estos elementos va a llevarte a mejorar como ingeniero, entonces pasamos al código limpio y mucho de este material está basado en el libro de Código Limpio de Bob Martin, así que los que lo hayan leído seguramente van a poder identificar y algunas gráficas que voy a utilizar en la presentación. Aquí tenemos la única medida válida en el software, que son los what the fuck, por minuto, ¿no? Esto es una forma de entender ¿qué es lo que está pasando en el software? Normalmente esto sucede en una revisión de código. En una revisión de código a manera de quizá una sátira, pero tenemos al lado izquierdo el buen código y al lado derecho el mal código. El code review es un momento en el que tú publicas tu código y lo pones en consideración
del comité de revisión. El comité de revisión normalmente es un desarrollador que está a tu altura o un desarrollador de mayor nivel o el senior que ya no escribe código, pero está dedicado a revisar cada línea de código que va al producto, ¿no? Independientemente de cómo esté organizado, pueden ser una, dos, varias personas. Estas personas se van a llevar ciertas sorpresas, ¿no? Entonces, cada sorpresa, llámese WTF, va a representar la calidad del código. Entonces, si tú estás en una revisión de código y estás al lado izquierdo, entonces puedes decir que tienes un buen código y si estás al lado derecho es un mal código. Ahora, me gustaría que todos nosotros nos centremos en este momento en el código que estamos produciendo, ¿de acuerdo? Tienen ese código, han realizado, no sé, un feature o cierta cantidad de código a ser revisado y me lo presentan a mí o a cualquiera de los colegas, ¿de acuerdo? Y analicen personalmente por un minuto en qué puerta estará mi código y por qué estoy en esa puerta. ¿Qué es lo que ustedes consideran que está faltando o que está sobrando para que tenga la reacción de buen código o mal código? ¿Ok? Eso es una autoevaluación de su código. Por otro lado, también podemos imaginar al revés. Imaginen o seleccionen a uno de sus colegas con los que trabaja habitualmente e imaginen que le presentan su código. Y imaginen qué colega le va a presentar el buen código y qué colega le va a presentar este código. Y en ambos casos, hagan la pregunta de por qué esta persona me presenta este tipo de código y por qué esta otra persona o la misma persona este otro tipo de código. O sea, ¿qué está faltando? ¿Qué es lo común? ¿Qué errores generalmente encuentro? ¿Cómo mejorar esa situación? ¿Es algo de la persona o es algo del proyecto? Posiblemente el diseño del proyecto empuja a la redacción incorrecta de código porque puede pasar de que, como pasa en la mayoría de los proyectos de largo aliento o grandes proyectos, el proyecto como tal termina siendo su propio framework, ¿verdad? No está declarado como framework ni otros lo utilizan, pero tienes un framework, el marco de trabajo definido por el proyecto y es posible que ese marco de trabajo no haya pasado por las revisiones necesarias y esté empujando a todos a escribir un mal código, que también puede ser otro elemento. Las decisiones de diseño, las decisiones de implementación son buenas para el proyecto o empujan en todo caso a la crisis del proyecto. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos preguntas, una individual y otra, escoge un colega con el que trabajas habitualmente y qué tipo de código te revisa. Entonces, por favor, les pido la participación de al menos 4 personas de manera breve, que respondan si están aquí, aquí, o en el caso hipotético, bueno, no hipotético, sino del colega. ¿Qué consideran que hace que ese colega o ese trabajo esté aquí? ¿O qué hace que ese trabajo esté aquí? Y si no quieren hablar de un colega ni personal, también lo pueden hablar de su proyecto. Imagínense que están trabajando en un proyecto y hay un comité revisor de ese proyecto. ¿Cuál de estas puertas va a ser en la que se encuentre su proyecto actualmente y por qué? La razón importante es el por qué. ¿Qué hace que esté en una puerta u en otra? Por favor, de manera libre pueden participar 4 personas. Adelante, Edwin. A ver, para poner un poco más en contexto, no sé, es hablar de un colega, por ejemplo, del trabajo, por así decirlo. Sí, Ah, va. Bueno, hablando con respecto a código, por ejemplo, somos unos dos desarrolladores backend en mi trabajo, y yo diría que a veces por intentar hacer un código demasiado así como bueno, aumenta mucho la complejidad de las cosas, digamos, ¿no? O por así decirlo, por hacer demasiada abstracción de las cosas.
siempre creo que es un meme que veo en un canal de YouTube que por hacer tanta abstracción en el código e intentar hacerlo más, ¿cómo se decirlo?, legible, termina siendo un poco demasiado difícil de entender, digamos. Pero en general yo diría que es buen código, sin embargo, muy complicado para lo que hace, digamos. Ya, perfecto. Y has tocado un síntoma de una enfermedad y esta enfermedad nosotros lo llamamos justamente el turismo, ¿no? Este, ay, perdón, pensé que estaba levantando. Por favor, vayan a levantar sus manos para que vaya en orden. Vamos a silenciar. Ok. Muy bien, entonces, tú decías, ¿no? Hay un momento en el que abstraes y abstraes y abstraes y abstraes y parece que estás llegando a tener una línea por método. Vamos a decir que ese sería el escenario más extraño posible, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento me detengo? Porque si lo importante es hacer que el código sea fácil de leer para otra persona, es decir, que no se sorprenda de dónde, cómo, o tenga que estar navegando medio proyecto para entender lo que hiciste, entonces ahí la métrica es clara, ¿no? O sea, si cuesta leer, lo estoy haciendo mal. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Con Code Review puede, pero he aplicado este patrón, he hecho este diseño, he revisado en este libro, miren qué perfecto, algo que se critica a varios libros de programación justamente es eso, que en sus ejemplos tienen dos lineecitas. Claro, ellos escogen un ejemplo súper sencillo para, no necesariamente sencillo, pero un ejemplo corto para que se pueda demostrar en el libro. De hecho, hay una crítica de que la mayor parte de libros que se publican impresos de programación tienen ejemplos muy pobres o escasos porque tratan de que el código que se va a mostrar entre en media página o en cuarta página. O sea, están más centrados en que el código de ejemplo entre en la página que en la solución como tal. Y esto incluye a Bob Martin y otros grandes autores. Y es cierto, ¿no? El código de verdad de producción puede que tenga una o dos líneas. Sin duda va a haber el caso, pero en promedio, vamos a decir, tenemos 10 o 12 líneas, ¿de acuerdo? Entonces, esas 10 12 líneas, desde el nombre del método, vamos a ver de la firma del método, los parámetros del método, de la lógica, ¿es legible? ¿Puedo leer y decirte qué hace? Si es que sí, es un buen trabajo. Puede no gustarle al de al lado, pero mira, estás repitiendo ese código aquí, o mira, hay esta otra función mejor, o mira, haz esta, no sé, haz un closure, haz una function, o hazlo asíncrono, etcétera. Puede haber optimizaciones por detrás. Está bien que haya optimizaciones, pero la medida lógica debería ser reducir los WTF, es decir, lo que tú acabas de explicar, abstraemos y abstraemos y en algún punto no es legible. Entonces, ahí está el síntoma. No está habiendo un buen trabajo en ese código porque se está pensando en la abstracción antes de la legibilidad. Y ahí, por supuesto, hay un universo de discusión, pero ¿cómo puedo repetir código? Si va a ser más legible, vale la repetición. Claro, vale la repetición. Habrá que ver el contexto porque en software depende de es la palabra más utilizada y es correcta porque depende del contexto, depende del momento, depende de muchas cosas para tomar decisiones. Pero en general, si el código que produces no es legible, es un síntoma de que no estás haciendo un buen código. Si aplicar un patrón de diseño hace que el código sea menos legible, entonces no estás aplicando bien o tal vez no corresponde ese patrón de diseño. Si la idea de solución no es compatible con la implementación, es decir, tu botón dice eliminar datos, o mejor, tu botón, ya imagínense un código donde el botón se diga activar edición, ¿ok? Y al presionar el botón, la función dice em, modo, modo edición activado falso. ¿Se dan cuenta? Voy a repetir el ejemplo. Tenemos un botón que dice activar edición y en la implementación, el on click, por así decir, dice modo de edición activado igual falso. Entonces ahí te das cuenta que está mal. Algo hiciste mal. Tu botón dice activar edición, pero por debajo la bandera de activar edición se vuelve falso. Entonces, o la variable está mal, o no es el botón, o la implementación es tan mala en cuanto a legibilidad que no se va a entender. A ese tipo de cosas hay que irnos. Entonces, tú has dado una gran medida del software, que es justo la legibilidad.
Si tú como ser humano que sabes de software no puedes leer ese código, sabes que tienes que mejorar. Hay una refactorización por hacer ahí. Gracias por el ejemplo. Muy bien, vamos con el siguiente, por favor. ¿Quién más va a participar? Adelante, Julio. Eh, bueno, yo he visto que también estos WTFs no solamente es por la forma de programar, sino también a veces por la complejidad del mismo código. Porque, por ejemplo, para dar una solución a un bug o un nuevo feature, obviamente la persona que que ha realizado, ha investigado la relación entre módulos, interfaces, cómo enviar la información, cómo recibe al otro lado, etcétera, ¿no? Y cuando uno lee solamente el problema, el código que está ahí para revisar y a veces cuesta entender el contexto, ¿no? Porque justamente uno está trabajando en otro lado con otras cosas, pero sin embargo se enfoca más a revisar justamente estos, los principios de Clean Code, las buenas prácticas, que no haya código repetido, que si digamos conocemos un poco acerca de cuál es el estándar de programación en base al código que ya está, que siga digamos esos mismos principios de estándar. Y alguna vez se da el caso que justamente ya hemos trabajado en el mismo modo en el que está el código y podemos hacer observaciones más específicas de cómo lo podría mejorar en base a la experiencia que nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces, si bien, digamos, la idea es reducir los WTFs, también es un tanto subjetivo y en base a la experiencia que uno tiene con el mismo código, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Te puedes encontrar con esto debido a la curva de aprendizaje que tiene cualquier proyecto, ¿no? Y es otra parte que se tiene que tomar en cuenta. O sea, técnicamente puede ser brillante, pero el contexto de todo proyecto necesita un aprendizaje X. Y como tú mencionas, puede ser de que alguien te dé una tarea que tienes que resolver, tú no conoces el contexto y entonces eres un ingeniero resolviendo un problema que no entiende. ¿Eres capaz de dar solución? Sí, pero si no conoce el contexto, probablemente hay riesgo de que esa solución no sea la correcta, ¿no? Por ejemplo, te pueden decir, imagina una tubería. Vamos a hacer analogía con construcción, ¿ok? Esta tubería pasa debajo de un puente y esta tubería lleva agua a cientos de personas al otro lado del puente, ¿ya? Y resulta que alguien detecta que la tubería tiene una perforación en cierto punto y el agua va hacia, no sé, no sabemos dónde va. Ya, y a ti como ingeniero, tú eres ingeniero de tubos, vamos a decirlo, y te dice, mira, ahí está el problema. Y tú dices, ok, el problema es que el tubo no debería estar roto, listo. Entonces vas, lo parchas y listo, ¿verdad? Normalmente eso es el bug fixing. El bug fixing fuera de contexto suele pasar de esa manera. Resulta que una semana después, llega una queja porque no había estado llegando agua por semanas o por el tiempo que has reparado el error a cierta parte que necesitaba esa agua. Entonces, alguien en algún momento ha roto esa tubería, lo ha hecho mal, o, bueno, es una solución, pero tal vez no ha avisado a nadie, algo, entonces has resuelto un bug que era la presión al otro lado, pero has robado la solución al otro lado, ¿me entienden? Entonces, normalmente en backfixing suele pasar eso y eso se debe a la falta de conocimiento del contexto total. Y esto no es responsabilidad del desarrollador como individuo, es la responsabilidad del líder de proyecto. Si tú como líder de proyecto o como arquitecto no tienes un espacio bien documentado o un camino al menos de introducción al proyecto y la designación de bug fixings están por decisiones técnicas o por decisiones de rapidez y no por decisiones de contexto, entonces tienes un problema en cuanto a control del proyecto como tal, no es tanto el desarrollador, pero sí ejemplifica bien lo que tú dices. Puedes encontrar encontrar un problema y decir, wow, ¿qué está pasando acá? Tengo que parchar esta tubería y lo parchas porque tú eres capaz de hacerlo, pero no había el contexto ya generado
muchos más problemas. Y estas sorpresas que estamos viendo aquí en las distintas puertas, como tú mencionas, no siempre tienen que ver directamente con lo que han escrito el código, sino también tiene que ver con que descubres lo que hacía ese código después de haber resuelto o implementado el código, ¿no? Escribes algo y te sorprendes de que había sido para otra cosa, ¿no? Entonces, el contexto, y ahí es importante la capacitación o el manejo de la curva de aprendizaje. Existen N libros, N papers que hablan de esto, y hay buenos consejos, hay buenas prácticas, mucho software de esto se ha desarrollado. Quizá Confluence es uno de los más icónicos, que es un software exclusivamente desarrollado para alguien que va relacionando punto con punto varios elementos, de tal manera que así como navegas en el código, puedas navegar a través de una serie de decisiones que te ayuden a entender el contexto. No es perfecto porque requiere un trabajo manual y los ingenieros normalmente no odian, pero evitan el trabajo manual, tratan de automatizarlo todo, ¿no? Entonces estamos en ese camino todavía. Muy bien, muchas gracias, Julio. ¿Alguien más, por favor? La mitad del curso son desarrolladores, por favor. Alguno de los desarrolladores, su participación. Sí, profesor, buenas tardes. Yo tuve una experiencia en el trabajo donde se hizo un proyecto usando eh, casi en su totalidad componentes DevExpress, que son componentes de low code para poder hacer cosas de manera más ágil, o sea, menos programación, pero hay que manipular los componentes, ¿no? Entonces, pero el problema que tuvimos fue cuando se cambió de programador después para hacer mantenimiento, el nuevo le costó, me parece que le costó más entender el proyecto que si hubiera estado hecho de una manera normal, podríamos decir. Entonces, porque cada componente era un mundo que tenía que saber cómo se manipula, cómo trabaja internamente. Entonces ahí nos costó bastante después que alguien más pueda asumir ese desarrollo, digamos, ¿no? Por el uso de componentes low code en este caso. Sí, es también, no es la pérdida de control, pero normalmente tomar un atajo siempre es utilizar algo que ya está previamente desarrollado. No le podemos decir ágil, pero sí podríamos decir simplificado. Y hay que tomar buenas decisiones, porque si vas a utilizar componentes que son de este estilo o de un tercero, se tiene que hacer consciente en todo el equipo qué se está utilizando y por qué se lo está utilizando, de tal manera cuando alguien venga, quizá no va a saber ni va a ser experto, pero por lo menos va a saber por qué se lo utiliza, cómo se utiliza, y otra vez volvemos a lo anterior, ¿no? Al manejo de la curva de aprendizaje. No es estrictamente código, pero realmente tiene que ver con información. Ahora, también está el punto de las decisiones. A veces tomamos decisiones de utiliza esa librería porque ya está hecho todo y es correcto porque te reduce pasos, pero tienes que tomar en cuenta que cada vez que metes una implementación oscura, todas las librerías son implementaciones oscuras. De hecho, las librerías tienen en esencia ser oscuras para que todos puedan utilizarlas em, sin tener que conocer lo que hacen o cómo están implementadas por dentro. Por eso básicamente las utilizamos, por eso las librerías deberían ser oscuras. Entonces, en ese entendido, nosotros cuando como desarrolladores, líderes técnicos o arquitectos tomamos la decisión de tomar un uso de una librería X, estás adoptando el hijo de otro, le llamamos, ¿no? Bueno, en la jerga común. ¿Por qué? Porque estás heredando absolutamente todas las malas prácticas, todas las malas implementaciones que podría tener esa librería. Podría tener buenas o malas, no sé, pero la idea es que es oscuro, ¿verdad? Entonces tú estás tomando un riesgo y a veces no se mide bien el riesgo, ¿no? Por ejemplo, quiero agregar texto a una imagen. Todos los lenguajes de programación
tienen librerías nativas para hacer eso, ¿no? Pero resulta que tienes que descargarte iText o necesitas una librería de imágenes que incluso tienen visión artificial, revisión de todo. Y me ha pasado, estoy hablando con conocimiento de causa, que desarrolladores han decidido utilizar una librería X que era potente para gráficos y que solucionaba en 2 líneas lo que necesitaban versus 8 líneas de código Java nativo, ¿ya? Han tomado la decisión, ¿por qué? Porque ellos entendían de que no son expertos en imágenes, ¿no? Ese ha sido el momento. Nosotros no somos expertos en imágenes, nunca hemos trabajado con imágenes y nos han contado que manejar imágenes y videos es súper complejo. Y como nosotros somos un ERP que solo queremos poner el número de carnet sobre el QR, entonces decidimos esto. Y esa es una decisión súper mal informada, si se dan cuenta, ¿no? Las imágenes son bits o bytes, ¿no? Es digital, solo necesitas la ubicación y utilizar lo que tiene. Entonces ahí también están las malas decisiones respecto al desconocimiento de la tecnología. Tú eres desarrollador, no tienes que ser experto en imágenes. Tú eres desarrollador y si una imagen es digital, ya sabes manejar la imagen, no lo veas como imagen. Puede ser complejo, sí, inténtalo y vas a tomar la decisión. Entonces, la toma de malas decisiones también hacen que aparezcan estas sorpresas, ¿no? Te sorprendes de que tu proyecto está utilizando una librería open source que utiliza Java 7, por ejemplo, pero tú estás programando en Java 21. Sabes que hay una crisis ahí, ¿verdad? Entonces, en algún momento, si tu feature depende de una librería tan antigua, o si tu feature depende de una librería que hace 1000 cosas y solo utilizas una, has tomado una mala decisión, entonces estás heredando problemas para futuro. Y ahí otra vez el líder del proyecto, el técnico o el revisor o tu par tendría cierto grado de responsabilidad. Y eso también genera otra sorpresa. Menos código, mala decisión, pero sigue siendo una decisión de ingeniería al final. Muy bien, muchas gracias. Uno más para concluir. Adelante, Rafael. Buenas tardes. Sí tuve actualmente un pequeño problema, este cuenta de experiencia personal, cuestiones de librería, ya que lo menciona, y justamente es el tema de una librería interna propio de la empresa que uno no sabe, como usted dijo, debería ser, como dice, es una librería que uno usa sin conocer lo que hay ahí adentro. Y varios proyectos nuestros se usaron con esa librería, pero nunca supimos que esa librería en realidad, por no leer bien la documentación, pongámosle, se desarrolló y pues nos causó un cuello de botella tremendo. Y justamente es porque no supieron documentar, si bien decía ahí las instrucciones, cómo usarlas, pero el uso de esta librería requería que una línea de código se agregara, digamos, y eso fue un cuello de botella para nosotros, para unas transacciones que actualmente nosotros hacemos, digámosle, son transacciones en casi tiempo real que se requiere que sea rápido, digamos. Y a causa de esa librería, se hizo un cuello de botella, se hacía lento y no sabíamos en dónde empezábamos a debuguear y no pillábamos, pero llegó un momento en que ya tuvimos que agregar logs paso a paso para ver en dónde es que se trababa, si era tema de base de datos o tema de redes, pero nada. Y al final fue justamente en la línea de la invocación de una librería en la cual hacía una llamada a un método y ese es el método que reventaba, digamos. Y esa librería se encontraba en la mayoría de todos nuestros proyectos. Y bueno, yo diría que eso sí nos ha causado un dolor de problemas por no documentarlo bien y por no leer bien lo que hacía la librería. Sí, es cierto. Y también tiene algo que ver con la legibilidad, lo que acabas de decir. Bueno, digo sí es cierto respecto al uso de las librerías. Y lo que tiene que ver con la legibilidad es justamente otro síntoma que lo presentas y es bueno, depende del lenguaje de programación, console log, system out, no importa, pero tienes que loguear. En algún punto, sí, para entender el código, tienes que agregar código
es un síntoma de que no tienes un buen código. Ya, y esto normalmente se refiere justamente a agregar los logs, ¿no? Si un debug normal, que sería seguir el flujo de la información, porque cuando hacemos un debug, lo que buscamos es el flujo de la información. Ya sea instanciado, ves el camino y ves en qué punto hay una transformación, una mala lógica. Eso debería ser un proceso de depuración, no sé si decir cristiano o un proceso de depuración, vamos a decir, tranquilo. Pero si el proceso de depuración exige de tu parte lo que acabas de decir, de loguear de todo, o finalmente tener que escribir código aparte de los logs para entender eso, entonces sabes que hay un problema. Ahora, normalmente cuando utilizamos librerías debería ser oscuro, ¿no? Quiere decir, nunca deberías entrar a la librería a revisar todo su código. Ahora, si tú tienes una librería a la cual tienes que entrar a revisar el código, entonces sabes que has escogido una mala librería. Ese es otro síntoma. No es la librería apropiada para ti si es que necesitas revisar el código interno de la librería. Independientemente de esté mal o bien implementado, ya hemos quedado de acuerdo, tú estás asumiendo la responsabilidad, estás adoptando a ese hijo, entonces asumes todo lo que viene con él. Eso debería ser, pero si aparte de eso tú tienes que entrar a hacer un debug de esa librería, entonces otro síntoma para que sepas que esa librería no es la correcta o no ha sido la adecuada. Puede ser por muchas razones, razones no informadas que al principio has utilizado porque crees que era lo mejor, pero sin hacer un estudio, ¿no? Porque normalmente se hace un estudio de las librerías, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un automóvil y le falla, no sé, el compresor del aire, algo bastante común en la ciudad, y le vas a poner un compresor de aire, normalmente no vas y dices, esto es compresor de aire, sí es compresor de aire, y lo mandas y lo haces adaptar, ¿no? O sea, hace un estudio. Hay alguien que te dice, esto es compatible, no es compatible, esto hay que adaptar, y eso lo saben los mecánicos por la experiencia. De la misma forma, se tiene que proceder en el software. Cuando tienes una librería, tienes que consultar al equipo y tienes que preguntar si es la adecuada. Actualmente todos utilizamos los tres caminos básicos. Uno, que sea una librería activa, ¿no? Y eso significa que tenga un repositorio público, por ejemplo, en GitHub, y puedas ver que los commits han sido hace 2 meses, un mes, tal vez un año. Eso depende de tu equipo. El equipo dice, no, vamos a utilizar librerías que estén inactivas durante 6 meses. Puede ser independientemente del tiempo, un año, 6 meses, pero no te vas a poner a instalar una librería que su último commit ha sido el 2000, por ejemplo. No puedes hacer eso, no. Sabes que el sentido lógico es que no. Entonces, ahí es el primer criterio, ¿no? La, mm, ¿Qué tan activo está la librería? Lo segundo, y está muy fácil en el Stack Overflow o, bueno, Stack Overflow ahorita sería el buen ejemplo, que haya una comunidad activa. ¿Qué quiere decir? Que haya gente que lo esté utilizando, que la última vez que han mencionado esa librería no sea más de un año o meses, ideal si es una semana, unos días, entonces sabes que se está utilizando, entonces hay la posibilidad. Y el tercer criterio siempre de seleccionar una librería es hacer las pruebas básicas, ¿no? Entonces tienes que arropar tu librería con ciertas pruebas aisladas, tal vez con pruebas unitarias va a ser suficiente. No sé si pruebas de integración se necesita para esto, pero tienes arropadas las funcionales básicas sin contaminar tu software, ¿no? O sea, llamas a la librería, escribes una prueba unitaria para las funciones específicas que esa librería tiene que hacer sin entrar a base de datos, nada, solo eso. Y esa prueba unitaria tiene que estar ahí corriendo junto con las demás pruebas que te va a garantizar que la librería siga haciendo lo que pensabas que estaba haciendo en todo momento. De tal manera que cuando haya una actualización o algo suceda y esa librería falle, vos sabes que específicamente para lo que has contratado falló y entonces ya hay que cambiar o hay que verificar. Pero esas técnicas, por ejemplo, no necesariamente las hacemos cuando estamos solos. Cuando estamos solos, me gusta esta librería, esta otra librería, y nos revisamos. ¿Y por qué nos revisamos? Justamente por falta de información. Nadie nos había indicado cómo es que se tienen que buscar librerías. No es utilizar librerías porque están disponibles. Hay motivos técnicos por los cuales hay que tomar la decisión y más de eso es informar al equipo y que en algún momento esté documentado por qué estamos utilizando esta librería, pros y contras. En algún momento probablemente alguien va a observar y va a decir hay que cambiar de librería, puede ser. Y respecto a la implementación, hay que ser siempre wrappers, ¿no? Cuando usamos librerías de terceros, se recomienda, altamente recomendado,
una técnica de wrapper o un arropamiento. Eso quiere decir, si tu librería tiene el método hola, tú tienes que crear otro servicio que tenga hola, pero hola bajo tus términos y por debajo tiene la librería, de tal manera que cuando reemplaces la librería no sea un part, ¿no? Ya tengas definido el comportamiento, etcétera. Ok. Muy bien, muchas gracias por su presentación, por sus participaciones. Claramente vemos que hay varios motivos de sorpresa por el código, por las decisiones del código y fundamentalmente por, al menos la mitad de los casos, por las decisiones no informadas, es decir, por no haber seguido un camino básico de sentido común para tomar decisiones de utilizar o implementar. Entonces, eso son las sorpresas, ¿no? Entonces, mientras más sorpresas tenga tu implementación, mientras más sorpresas tenga tu código, tienes más o menos idea de la calidad de código, la calidad de código que está presente en tu proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, mientras menos sorpresas, mejor calidad. Probablemente tu código no es el más pulcro, no es el más ordenado, tiene mucho espacio para mejorar, pero si no ocasiona sorpresas, WTFs a el equipo, entonces sabes que estás produciendo un buen camino. Entonces, vamos a decir, más que un síntoma, podría ser una bandera verde, ¿no? Tienes una bandera verde de que el proyecto está yendo bien. Reducir las sorpresas es importante. Aquí hay un par de preguntas que tenían que ver con lo anterior. De todas maneras, son útiles para constantemente ir retroalimentándose individualmente y como equipo para saber qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué puertas representa el código actual de nuestro proyecto? ¿Qué puertas representa nuestro equipo o empresa? ¿Por qué estamos en esa habitación o en esa revisión? ¿Qué es lo que hace que tengamos tantas sorpresas, malas decisiones, librerías, código no estándar, demasiada abstracción, etcétera? En una sencilla revisión de código hemos detectado miles de problemas, ¿no? Depuramos con pánico, algo que decías del log, ¿verdad? Depuramos con pánico el código que pensábamos que funcionaba. Depurar con pánico es utilizar, a ver, Control Shift F, ¿ya? Si tienes que hacer Control Shift F en tu proyecto para depurar dónde se usa una variable, sabes que estás depurando con pánico. O sea, no hay un camino lógico que te lleve a entender lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál es el camino y hacia dónde vamos? Vamos a lograr la maestría. La maestría no se refiere a lo académico, sino nos referimos a la maestría, el hecho de ser maestros en, ¿no? Maestro constructor, maestro programador, y la forma común es conocimiento y trabajo. Estudiar cada cosa que se puede utilizar, desde la variable, ¿por qué utilizar string con mayúscula, string con minúscula? Porque todos nosotros somos, vamos a decir, artistas con ciertos instrumentos. Probablemente mi instrumento estos meses sea C Sharp, otro sea Java, otro JavaScript, no importa. Independientemente, cada instrumento que tú vayas a utilizar tiene su forma de ser utilizado. Entonces lo tienes que estudiar. Pero más importante que el detalle del instrumento que estás utilizando, también tienes que entender que hay elementos fundamentales que te guían hacia la producción de código, hacia la producción de tu arte, para que otros lo entiendan, ¿no? Y estamos hablando de las buenas prácticas, de las cosas que funcionan o que la industria dice que funcionan, que te van a guiar a la buena dirección. No te dice que hagas exactamente igual, ni te dice de la mano cuál es la solución, pero sí te dice que estos te van a facilitar el camino para llegar a la solución. Y la otra parte, por supuesto, es practicar y fallar. No existe un programador de software senior que haya llegado a ser senior con solo éxitos. Ya me refiero a un montón de bugs, un montón de errores, pero también un montón de bug fixing, un montón de soluciones. Y en software es así. Muchos de nosotros vemos memes respecto de que estamos durmiendo y estamos pensando en el problema, pero en realidad eso en psicología es lo que se llama se me fue, pero creo que es el principio activo ingenieril, que justamente el ser humano en su momento
En el momento en que duerme es donde todos los elementos complejos se comprimen en un punto y eres capaz de darle relación. Y justamente habíamos hablado al principio de que complejo significa que existen muchas relaciones alrededor de un componente. Y cuando nosotros como desarrolladores estamos escribiendo código, cuando nosotros estamos dando una solución, es probable que frente a la computadora no lo logremos porque nuestros sentidos están irrumpidos, uno por el brillo, por la presión del trabajo, por el ambiente, por el hambre, por el mismo respirar y latir, que no permiten que el pensamiento abstracto se pueda concentrar y encontremos la solución. Es por eso que en la noche, cuando estamos descansando, todo eso el cerebro sí lo puede procesar y hay el dicho de que no dormimos o la solución viene en la noche y es así como trabajamos, pero eso es práctica y falla, porque si no practicas, si no fallas, eso no se va a activar. Simplemente va a ser un recuerdo más o una tareita más que hiciste, ¿no? Entonces, si te está pasando eso en la noche, es completamente normal porque trabajamos con varias variables, no solamente dos, tres líneas de código, no estamos viendo el componente tanto, cómo se va a ver el feature, cómo va a ser al final, qué quiere el cliente, qué implementación habría, los patrones o los benditos principios de diseño, sólidos. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Que mi carrera, la formación, hay un montón de variables alrededor del software que se concentran y es por eso que tenemos ese principio activo ingenieril activado en la noche y damos la solución, que en realidad no damos la solución, sino logramos concretar todos los elementos en un punto abstracto y eso normalmente se da cuando estamos dormidos. Muy bien, eso a manera de ejemplo. Entonces, para comenzar con la maestría, aquí vemos este gráfico, vemos a un tipo que está lavando su código. Para poder mejorar en algo y en cualquier parte de la vida, es importante dar el primer paso. Y el primer paso es reconocer que haya algo que estamos haciendo mal o reconocer el problema o mejor aún, entender el problema. Y para entender el problema desde el punto de vista del código, nosotros tenemos que entender que nuestro código es o no es lo suficientemente legible por otro ser humano. Y de ahí viene esta representación gráfica, ¿no? Ahí ven a un maestro, bueno, está vestido con una forma anterior, bueno, que se vestían los eruditos y los sabios, que ellos nunca jamás harían esto de lavar nada, pero aquí se ve un erudito que está lavando algo y está representando que es alguien que se cree erudito, que ha considerado bajar al nivel de lavar lo que él considera debe mejorar. En este caso es el código, como pueden ver en la imagen, es código. Entonces, para nosotros, ¿qué significa lavar el código? Si bien Clean Code habla de las cosas buenas que tienen que estar en el código, lavar el código para nosotros tiene que ser una evaluación interna de pensar y repensar respecto a si estamos escribiendo código mantenible o no, lo que significa código que se entienda al leer. ¿Por qué? ¿Por qué no me interesa hablarles de escribir código que funciona? Porque estoy convencido que no hay un solo desarrollador en este grupo que no va a hacer que funcione algo. Mi preocupación como arquitecto de software nunca es si el ingeniero X lo va a lograr o no. Yo sé que lo va a lograr. Son ingenieros. Siempre van a hacer que funcione. Si les pido que hagan un CSS que sea un espejo, lo van a lograr. No sé cómo, pero lo van a lograr. Ese no es el interés, es un por defecto. El interés general está en entender de que su código sea mantenible, que logremos hacer que el software a largo plazo sea escalable, pueda evolucionar. Ese es el mayor interés y estamos hablando de software empresarial nuevamente, ¿ok? O sea, lo básico es lo fundamental para grandes software. Muy bien, entonces les invito, por favor, todos tienen que leer esto para que tengan un punto de partida de discusión de los elementos tanto filosóficos y psicológicos y de la práctica respecto a lo que estamos viviendo al escribir código. Y estas son partes de lectura que por favor la van a buscar del libro de Clean Code de Robert C. Martin. Es un libro súper famoso, así que va a ser fácil de conseguirlo. Idealmente, si lo consiguen legal, sería lo mejor. Aquí tenemos la primera lectura, hágase el código.
código incorrecto, el costo total del desastre y el gran cambio de diseño. No es una tarea para entregar, pero sí es una tarea individual, que en mi opinión te va a poner por encima de la mayoría de los desarrolladores, porque la mayoría de los desarrolladores saben cómo funciona su código, pero no saben la esencia de la importancia de su código, y si lees esto, estoy seguro que vas a poder entender algo sobre tu trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tienen. Analicemos ahora el efecto del código no limpio. Para esto tenemos este diagrama con un eje vertical y un eje horizontal. En el eje horizontal tenemos el tiempo. Este punto inicial es el momento cero del proyecto, donde no había nada. Vamos a hacer un login o vamos a hacer una página, no importa el proyecto, no quiero entrar en ese detalle, pero ese punto inicial es el momento cero en el tiempo que inicia el proyecto. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí la línea roja, que es, perdón, el eje Y, que es la productividad. Aquí no eres nada productivo, ¿no? Aquí en el punto cero. En cambio, aquí tu productividad, como ven, está altísima. Y ahora analicemos por un momento por qué se da este comportamiento en la línea representativa de la productividad. Miren, el momento cero, donde inicia el proyecto, ¿cuánto era nuestra productividad? ¿Y qué es lo que pasa en el tiempo? Digamos, o bueno, en este caso, la línea azul representa un promedio o un esperado de la productividad. Esto es lo que el product owner o los gerentes, managers esperan de nosotros para que el código sea, como se dice, productivo, es decir, podamos hacer cambios, modificar, agregar features, mejores características, competir con la competencia respecto al software. Entonces, sobre esto se basan, ¿no? No esperan lo máximo, no esperan lo mínimo, un poquito más de lo del promedio, eso es lo que esperan. Y al principio, por supuesto, tenemos una alta productividad, features como pan caliente, pero después features de cambiar un botón 2 meses. ¿Ok? Les pido por favor todos analicen qué hará que la productividad baje en el tiempo debido al código no limpio o código no legible, por favor. Y después de 2 minutos hago la pregunta de manera aleatoria a 2 personas. Muy bien, vamos a comenzar. Aleatoriamente un momento, por favor. Vamos con Milena Vallejos. Su opinión, por favor, Milena. Bueno, parece que no está. Vamos a otro.
Camil y Lacio. Sí, buenas tardes, ingeniero. Adelante, su opinión, por favor. Eh, Según se puede interpretar y también bajo la experiencia propia, a veces podría ser cuando realizamos un proyecto y tal vez puede que el tiempo nos pise, empezamos a escribir código desordenado, no reutilizable, ¿no? Y a medida que va avanzando el tiempo, pues puede que lo que hayamos empezado a hacer más adelante no funcione o tengamos que cambiarlo porque no se pueden adaptar nuevas cosas. Entonces, aparte de que tenemos que implementar nuevas características, estamos pasando el tiempo en reordenar o refactorizar el código que ya teníamos. Entonces, por eso puede que baje la productividad a lo largo del tiempo. Entonces, cuando no seguimos o no tenemos buenas prácticas, entonces puede que pase eso normalmente. Sí, estoy de acuerdo. Dices algo muy importante. Bueno, que al principio porque me pisa el tiempo, porque el motivo he implementado lo que he implementado, pero ya en el futuro esa implementación me va a pasar factura, ¿no? Y lo que hacía rápido ahora me cuesta mucho más por alguna decisión, como decían alguien anteriormente, pero está muy relacionado con eso, ¿no? Entonces, las decisiones que tomamos nos pasa factura después y esto obviamente afecta la productividad. Ahora, tal vez hacer énfasis en qué es la productividad, ¿no? La productividad no es código limpio, la productividad no son buenos features, sino la productividad es la capacidad que una empresa, una institución, etcétera, tiene de producir, ¿de acuerdo? Mientras más productividad tengo, puedo producir más. Por ejemplo, una empresa de autos eléctricos podría producir 100 al mes y otra 500 al mes. Desde el punto de vista del software, sería una empresa de software produce 10 features al mes y otra 20 features al mes. ¿De acuerdo? A eso se llama productividad. Entonces, un feature podrías hacerlo en un día o hacerlo en 10 días, dependiendo de la calidad del código en este caso. Muchas gracias. Vamos a hacer un aleatorio más, por favor. Un segundo. Aquí ya. Ok. Andrea Solís. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo afectaría la falta de calidad en la productividad, cierto? También sería, bueno, como mencionaba, ¿no? En el tema de cuando hay que arreglar errores, al no tener una calidad, eh, bueno, va a costar más comprender lo que quería hacer el código o lo que se intentaba hacer en ese momento. Entonces, las correcciones o también nuevas implementaciones, nuevos features sobre algún proyecto que no tiene calidad, este, demoraría más tiempo, ¿no? Entonces, ahí estaría nuestra productividad, no sería óptima. Muy bien, gracias Andrea. Algo muy importante que dice nuestra colega es justamente el que me cueste leer. Y ya antes alguien mencionaba eso, ¿no? A ver, si yo tengo que hacer un backfixing, que digamos es cambiar el tipo de cambio, ¿no? Es 6,96 y ahora vamos a ir por 10 bolivianos. Ok, queremos hacer ese tipo de cambio en el sistema. Correcto, entonces voy, busco donde dice tipo de cambio, quizá en la base de datos, le cambio de 6,96 a 10 y ya está. Hago F5 a la página principal, sigue con 6,96. Voy al reporte de contabilidad, ya está con 10, perfecto. Voy al reporte de, no sé, de ingresos o mejor egresos y sigue con 6,96. ¿Qué hago entonces? Otra vez vuelvo. Lo que debía haber sido un cambio de base de datos. Vuelvo, encuentro que alguien había puesto 6,96 en un valor quemado, ya ni modo, lo arreglo. Sí, otra vez. Hago F5, el de contabilidad ya funciona, el de egresos sí con 6,96. Entonces voy buscando. Y lo que era cambiar el tipo de cambio, ¿no? El manager te puede decir, o el product owner, oye, necesito un cambio, un tipo de cambio. Ah, claro, es fácil, lo cambio. Tenía que ser un día, pero resulta que lo tienes por N lugares. Entonces se ha convertido en mucho tiempo. Entonces el tiempo tiene mucho que ver con la productividad. Si hacer algo te toma mucho tiempo, entonces es menos productivo. Entonces, mientras más puedo producir en menos tiempo, soy más productivo. Y el código no limpio, el efecto de la mala calidad del código es justamente eso, porque si me cuesta tiempo entender
muy difícilmente voy a poder resolverlo rápidamente. Ahora podemos hacer el ejemplo y ustedes, por favor, todos ustedes, imagínense que es el día cero. Hoy imaginen cualquier lenguaje de programación, cualquier herramienta, la de su preferencia. De hecho, en la que ustedes son expertos, ¿ya? Lo que quiero es que me hagan un endpoint. Bueno, ese es mi primer feature. Estamos haciendo Web API. Y lo que quiero es que me hagan un REST. O bueno, utilizar ese modelo REST con JSON, etcétera. ¿Para qué? Para que pueda registrar una persona. Nombre, apellido, dirección, carnet, no sé, 10 datos básicos, ¿ok? En sus marcas, listos, ya, les digo ahorita, ¿no? Más van a tardar quizá en iniciar el repositorio, agregar el README, etcétera, pero hacer el feature va a ser así de rápido, porque no tienen ningún código, no tienen que entender a nadie, no tienen que leer nada, todos escribir, 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 escribir. Entonces, el día cero la productividad es alta. Luego, ahora quiero, por favor, que al momento de crear se valide que el nombre tenga por lo menos 15 caracteres. Igual, un dato productivo. Listo. Luego, necesito que alguien pueda editar el nombre para que si manda vacío, no acepte, pero si manda nulo, se baje. Entonces, vengo aquí, alguien va a hacer, ¿no? Ahora voy a hacer otro cambio. Entonces, así vamos haciendo varios cambios y el tiempo que tomaba un cambio, porque miren, tú le puedes decir a un manager, ¿en cuánto tiempo me lo haces un sistema que registre personas? 2 horas, playa está. Y luego de meses te dice, ¿en cuánto tiempo me lo haces un sistema que valide un campito de lo que crea? O sea, toda la persona, en la mente del manager, en la mente del PO que no tiene experiencia técnica, te piden crear una casa y tú lo haces en 1 hora. 2 meses después, te piden que una ventana de la casa se pueda abrir. Para ellos no les puede caber en la cabeza que hacer la casa te tomó 2 horas y abrir la ventana te va a tomar 2 días. Ya, ahora, ¿de qué depende eso? Siempre va a ser más complejo cuando hay código por detrás, eso es un hecho. Pero si tú al momento de diseñar esto, por ejemplo, de crear la casa, no tenías validaciones, no has utilizado buenos nombres, la ventana se llama puerta, el nombre es NM o el apellido es first name, te equivocaste en vez de second name o last name, lo que quieras utilizar, entonces va a ser más difícil, ¿no? Entonces, si tu código es sucio o no aplica el código limpio, la legibilidad es muy difícil. Mientras más difícil la legibilidad, más tiempo te toma. Mientras más tiempo te toma, eres menos productivo. Entonces, esto explica esta curva. Parece una curva drástica, sí, pero es la curva promedio de los proyectos. ¿De acuerdo? En la actualidad, esto es el software en producción. ¿Por qué? Porque el software tiende a ser caótico. Es la naturaleza del software. No existe un código que nazca con ganas de estar ordenado. El código tiene la naturaleza caótica y necesita haber una fuerza consciente que trate de organizarlo. Todo el tiempo está yendo hacia el caos y todo el tiempo los ingenieros estamos conteniendo ese caos. ¿De acuerdo? Entonces es un esfuerzo constante. Por tanto, la productividad siempre va a ir reduciendo con el tiempo y por eso hay un ciclo de vida del software. Puede que esto llegue a su fin en 20 años, puede que llegue, no sé, en 5 años, pero mientras más código no limpio tengas, esto va a ser más corto. Es decir, va a llegar esto en 5 meses, 2 meses, un mes, tal vez el extremo de un día. Si no puedes leer tu propio código, entonces imagínate el tiempo, ¿no? Entonces, siempre va a pasar, no es inevitable. No pensemos que esto se puede evitar. Esto es la naturaleza del software, pero se tiene que contener y vamos a alargar esto en la medida de que nuestro código sea más limpio. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Muy bien, continuemos entonces. Otro de los elementos ya para los que estamos trabajando o los que tienen ya que tomar decisiones más de tipo
económicas, porque no hay que olvidar una realidad del software, es que está acompañado de dinero. Si bien el software no es material, es en teoría ideas, esas ideas cuestan dinero y alguien las tiene que pagar. Y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? El flujo de efectivo constante. Ahora miren, hay una gran diferencia, miren. Normalmente, cuando tenemos un proyecto X, se designa cierto presupuesto, ¿ya? Vamos a decir $1000, solo para decir, ¿ok? Entonces, el primer mes o el primer día había $1000, ¿de acuerdo? Entonces, como había $1000, esos $1000 pagaban este nivel de productividad. Ya, imaginen que ustedes contratan a alguien que les va a hacer un software y le pagan $1000 y qué bien, el primer día ya tengo mi endpoint para registrar personas, mi endpoint para esto, etcétera. Y estás contento con los 1000, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo? Vas a seguir pagando esos 1000, pero ahora en lugar de hacer tu endpoint en un día, en una semana. Vas a seguir pagando 1000. Entonces, mira, si hacemos una relación feature y dinero, tenemos lo siguiente. Aquí, un feature, $1000. Aquí, cuarta parte o 10% del feature, $1000. Va a haber un sentido de incomodidad del inversor. Es un hecho. Entonces, miren, el mal código afecta, ¿no?, la inversión. ¿Por qué? Porque con el tiempo van a tener que aumentar dinero, ¿no? Para que esto mejore, vas a tener que contratar más, o definitivamente van a decir, yo no te puedo pagar más, me estás tomando el pelo, mira, antes me hacías 10 y ahora me estás haciendo menos, es como una superinflación de código, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, normalmente el flujo de efectivo es constante y la productividad no lo es. Entonces, desde el punto de vista del manejo de administrativo del software, nos damos cuenta que con el tiempo tu software se encarece. No hay software que se haga más barato. Todo proceso de mantenimiento de software con el tiempo encarece. Y eso es algo que tenemos que saber. No hay un software que haga que el mantenimiento sea más barato. Siempre encarece, pero el tiempo en que va a encarecer es la clave. O sea, no hay forma de que no encarezca. Va a encarecer. Entonces, mientras más código sucio o de mala calidad genere, ese tiempo en que se va a encarecer va a ser más corto. Pero si yo tengo un código de buena calidad, también va a afectar positivamente. El tiempo en que se va a encarecer va a ser más largo. ¿Qué quiere decir que el tiempo va a ser más largo desde el punto de vista económico? Que vas a tener oportunidades de que ese tu software dé réditos, es decir, sea viable, sea factible económicamente y dé las ganancias esperadas para los inversores para que en un punto puedas decir, ok, hasta aquí fue, ya murió, hay que reescribir el código. Entonces ganaron lo suficiente como para darte dinero y volver a hacer otra vez el proceso. Entonces entiendan que el código limpio o escribir código mantenible afecta también a las decisiones de inversión. Es una relación directa. ¿O no? ¿Ustedes pagarían $1000 por 1000 features y después $1000 por medio feature? No lo creo. No tiene sentido para ningún inversor. Y eso depende de qué tanto alargues esto, ¿no? Muy bien. Por otro lado, tenemos la afectación a la planificación. ¿De acuerdo? Ahí en la línea de Business Plans, Product Roadmap, es básicamente los plans que tenemos. Yo quiero sacar hasta febrero pagos por QR, quiero sacar hasta diciembre pagos por tarjeta, quiero sacar hasta el siguiente año Bitcoin, no importa. O sea, tienes un plan. Todo product owner o gerente sueña con que su software haga algo a cierto tiempo. Estoy hablando de software comercial, pero en el caso de software a medida, lo mismo, ¿no? Yo como gerente quiero que al año ya comencemos a tener digitalizado el tema de asistencia o quiero que las notificaciones internas del grupo sean por WhatsApp, por email, etcétera. Entonces, uno técnicamente, desde el punto de vista del proyecto, tiene un plan. Quiero que esto avance de esta manera. Y miren, es interesante cómo no malcrías, pero sí le das una sensación de vacío a los que planifican el software.
Porque como tu productividad es alta al principio ellos decían, ok, miren, estas personas pueden hacer esto, esto. Entonces, si en 3 meses me construyeron la casa, fácil en 2 meses me van a hacer, no sé, otra casa, o fácil en un día deberían hacerme una ventana, o fácil deberían podarme esto. Entonces, ¿entienden? Se planifica en función de la productividad que ha demostrado tu equipo de desarrollo, tu calidad de código. Pero si la calidad es mala, lo mismo, vas a afectar. ¿Por qué? Porque aquí va a haber realmente una distancia crítica, vamos a decir, un sesgo bastante crítico entre lo que esperan del producto versus dónde estás. Y vas a llegar al punto, y clásico ejemplo en redes sociales, en memes, de que el product owner dice, eso en una semana está. Pero y el desarrollador dice, no, imposible, son mínimo 3 meses. Claro, pero no es que el product owner sea loco, sino que desde el principio se ha ceñido a esta realidad. La productividad del software siempre cae con el tiempo, pero ¿qué tanto tiempo podemos mantener? Vamos a decir, de la media para arriba, depende de la calidad del código, no de la herramienta, no de la tecnología, es de la calidad del código. Tiene un peso muy importante. Los otros elementos también tienen pesos importantes, pero el definitivo necesariamente es el código. Estamos jugando con la empresa como tal, ¿ya? En nuestras manos de desarrollador estamos manejando una variable sumamente importante para la productividad, lo cual puede romper los planes. Ahora, ustedes sabrán que si los planes no se cumplen a tiempo y se ejecutan, existe un montón de problemas, ¿verdad? Los que se cierran proyectos, se despide gente, se cambia, se mueve el proyecto, la competencia nos pisa, etcétera. Por supuesto, otra vez estoy hablando de software empresarial. Estamos hablando de dónde es notorio realmente. En software pequeñitos o que tienes monopolio, no se nota, ¿no? En monopolio no hay, pero en los pocos que tienen monopolio quizá no es tan notorio, pero en este caso sí. Entonces tenemos tres afectaciones directas de la calidad. Obviamente la productividad, obviamente, perdón, aquí lo obvio aquí es la productividad. Aquí lo que no es tan obvio, pero hay que estar conscientes de que la inversión va a ser afectada debido a la calidad del código y finalmente los planes que se tienen para este software, para la evolución del software, van a ser afectados. ¿Alguien tiene alguna duda? Preguntas aquí, por favor. Sí, profesor, ahí hay otra variable que es que el código limpio o el código no limpio afecta luego cuando hay rotación de personal, digamos, a lo largo del tiempo. El software, bueno, está hecho para muchos años, ¿no? Pero en las empresas hay mucha rotación de programadores, ¿no? Que van saliendo, entrando, entonces entra nuevo programador a hacer mantenimiento de un software. Si está mal el código, no está limpio, la curva de aprendizaje se va a disparar y eso afecta a todo, ¿no? Costo, productividad, tiempo, se complica. Sí, estamos de acuerdo completamente y eso sería como que la inversa, ¿no? A ver, déjenme ver si puedo aquí habilitar. Sí, creo que con esto puedo. Más o menos así sería la curva de aprendizaje. Aquí pueden ver esto que estoy dibujando, solo aparece en mi navegador. ¿Se puede ver? Sí, Ya, muy bien. Lo que dice nuestro colega es sumamente importante y quizá debería estar en la presentación. Es esto. Esto sería la curva de aprendizaje. Ahora, de hecho lo vamos a mostrar aquí. Se ve mejor aquí. La curva de aprendizaje. A ver, yo ti colega, a ustedes colegas les doy un libro, ¿ok? Me tienen que aprender este libro. Y mi libro tiene una página y está en blanco. ¿En cuánto tiempo lo aprendes? de inmediato. Exactamente. Y es lo que pasa cuando tu código está en cero, ¿verdad? Hoja en blanco. Tu curva de aprendizaje es nada. Pasan unos meses y ahora te voy a dar, no sé, a ver, un libro muy famoso, la Biblia. Te doy aquí el Nuevo Testamento, ¿ok? Aquí está el Nuevo Testamento, léelo. Ya te va a tomar tu tiempo, ¿no? Peor si no lo lees. Y luego, con el tiempo, va a crecer
y aquí ya Nuevo Testamento, Biblia, luego le aumentas la Biblia de todas las religiones, el Corán, todo se va a sumar a este punto. Entonces, la curva de aprendizaje también es inevitable. Es decir, mientras más código escribes, más cosas por aprender tienes. Puede ser que en un momento la curva de aprendizaje se aplane, pero no es para siempre, es temporal. ¿Qué quiere decir? En algún punto tu software ha salido a producción y te has mantenido ahí en la competencia antes de nuevos cambios y has tenido el tiempo suficiente para que los programadores maduren en cuanto a los conceptos, decisiones de arquitectura, el negocio y el contexto. Entonces, no hay mucho. Pero cuando esos desarrolladores tengan que enfrentar, por ejemplo, una nueva un nuevo feature que podría ser una nueva regulación contable, por ejemplo, entonces hay una curvita de aprendizaje y hay decisiones técnicas que se van a tomar. Entonces, a los más antiguos, quizás la curva de aprendizaje va a ser de acá hasta acá. Van a tener que aprender esta parte. Pero si contratas a uno nuevo, por más talentoso que sea, tal vez en código, digamos, tienes cosas aquí, digamos, va a comenzar aquí porque es un erudito en código, ¿no? Pero va a tener todo este espacio. Ahora, la curva de aprendizaje externa al código siempre está fuera de lo técnico, ¿no? Las regulaciones, requisitos, requerimientos, restricciones, validaciones, eso está fuera del código. Entonces, a esa curva de aprendizaje tú lo puedes hacer más complejo si tu código de paso es de mala calidad, porque en vez de entender qué hace un método, alguien va a tener que hacer control shift, control click para ir viendo aquí y allá dónde está el código, qué hace, descubrir que tu variable falsa en realidad había sido true, que la que decía activar es desactivar, que había habido una variable fz4 que había sido realmente la clase perro, ¿me entienden? Es increíble. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo que otro elemento es la curva de aprendizaje. ¿Es inevitable que crezca? Lo es, pero desde el punto de vista técnico, o mejor dicho, desde el punto de vista de código, si tú no haces algo consciente de que sea legible, tú estás incrementando aún más la curva de aprendizaje. Si ya de por sí es difícil entender el contexto del negocio, que sea difícil de entender el código que tú eres programador, realmente estás poniendo las cosas muy difíciles a los colegas. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Es importante para entender esto de la curva de aprendizaje también. Muy bien, continuemos. Vamos a ver sobre la actitud del programador profesional. ¿Qué nos separa de ser un programador profesional y ser un programador amateur? Porque programadores hay, ¿no? Hay el programador y el programador. La actitud es lo que nos diferencia. La actitud es el programador profesional arregla el código que está mal porque él entiende que debe ser arreglado. El programador amateur, una vez que funciona, ya es problema de otra persona o de él mismo en el futuro, ¿no? Ya es problema de mí en el futuro. Algunos dicen como chiste, pero es así, ¿no? Lo dejan. Entonces, la actitud es lo que nos separa. Y aquí hay dos preguntas importantes, ¿no? ¿Tuviste que arreglar algo grave en semanas cuando aparentemente debía durar solo un par de horas? Si les ha pasado esto, entonces significa que alguien no profesional ha tocado tu código. ¿Por qué? Cuando decimos aparentemente debería durar, es porque hay una separación grande entre lo que tú como técnico dices, pero eso es cambiar un color. O sea, te han pedido cambiar el botón de rojo a azul. Ok, lo cambio. Tú ves y entiendes que técnicamente eso no debería tardar más de un día, en el peor de los casos, ¿no? Está siendo bien extremista, es un día. Vas, te pones a resolver eso y te das cuenta que es una semana. Entonces, ahí te das cuenta que alguien no profesional ha trabajado porque la afectación es fuerte, ¿no? Probablemente alguien ha embebido una clase y esa clase está utilizada en 20.000 botones, etcétera. Puede ser, ¿no? Las razones técnicas pueden ser muchas. ¿Has visto un cambio que tuvo que hacerse en línea, aplicado a cientos de módulos distintos?
Ahí también encuentro un programador amateur. ¿Qué es hacer un cambio en línea? O para hacerlo más fácil, el cambio de Control Shift F, ¿verdad? Me gusta utilizar eso, no sé si es en todos los IDEs, pero en gran parte de los IDEs, cuando quieres buscar algo dentro de todo el código, ¿qué es lo que haces? Buscas Control Shift F, ¿verdad? Y eso es lo que se llama cambio en línea. Por ejemplo, el tipo de cambio, me gusta utilizar ese ejemplo porque lo he vivido. Había que cambiar tipo de cambio, Control Shift F, a buscar 6.96 o 95, ya encontrado en N módulos, ¿no? Entonces, uno por uno, Control Shift F, 6.95 a 7, a 7, a 7, a 7, ha ido cambiando a todos absolutamente. Entonces ahí sabes que alguien ha trabajado, o un grupo de programas ha trabajado bastante mal. Tenemos una constante tan global que en la mente de esos desarrolladores no profesionales no merecía tener por lo menos una constante en una sola clase. Y eso no solamente es ser poco profesional, o digo nada profesional, es ser negligente. Si tienes una constante desde tu primer curso de álgebra, sabes que la constante es algo invariable en el tiempo, y tienes una constante que no solamente es constante en tu proyecto, sino constante en todo Bolivia, al menos durante cierto tiempo lo fue, que es el tipo de cambio. Que tú pienses que el tipo de cambio puede estar quemado en varios lugares, te hace un mal programador, ¿no? Suficiente razón incluso para un despido, probablemente, ¿no? Pero hay que buscar, entonces, queremos programadores profesionales, no queremos programadores amateurs.